Otro equipo muy interesante, pequeño, que tenemos en la línea, que me gustaría mucho ya de hablar, es sobre el voltímetro con el secuenciador. Es muy interesante este, principalmente para equipos, para sistemas de audio, donde tengo muchos equipos. Entonces yo tengo muchos equipos de audio, muchos amplificadores, y tengo la necesidad de armar el sistema de manera donde no voy a tener ruido, pop o cosas malas en el sistema. Y también quiero tener el monitoreo de las baterías. Entonces aquí yo tengo aquí la entrada de tensión de alimentación, positivo o negativo, de una de las baterías, o del sistema de baterías, del banco de baterías. Voy a tomar de este punto normalmente una sugerencia mía. Una sugerencia es usar aquí la entrada de tensión de helio del amplificador con más corriente de consumo. Siempre. Del punto donde se tiene el mayor consumo de potencia. Esto es importante porque aquí va a mostrar exactamente o que está a manejar este punto de mayor consumo. Entonces voy a tener la real tensión del sistema, donde se exige mucho más. Y aquí tengo cinco salidas de remoto. ¿Cómo vamos a usar? La primera siempre va a ser usada en el equipo que está más acerca en la secuencia de los equipos, más acerca del estéreo. Entonces, yo tengo la más acerca del estéreo, tengo un ecualizador. Entonces, el primer va para su ecualizador. Segundo, tengo un DSP. Entonces va el segundo para el DSP. Lo tercero, va para los amplificadores de menor consumo, que normalmente van a ser de los agudos. Y el último, del amplificador con más consumo. Entonces voy del equipo de menor consumo para mayor consumo y del equipo de más acerca del estéreo para lo amplificador de bajos. En esta secuencia. Yo puedo poner medios bajos con medios en la misma salida. Sí, sin problemas. Son amplificadores diferentes, pero voy a sonar juntos, sin problemas. Pero siempre diferenciar los consumos mayores. ¿Ok? Y cuando va a apagar el sistema, se empieza a apagar por lo de mayor consumo para menor consumo, más acerca del estéreo. Así, no teniendo pop, no teniendo problemas con este tipo de problema de ruido. ¿Ok? Entonces es un equipo pequeño, chico, pero de una función excepcional en sistemas grandes, principalmente, o en sistemas donde tengo muchos amplificadores. Entonces ayuda mucho en esto y principalmente para monitorear la tensión de la batería. Yo quiero monitorear sin encender mi estéreo, sin problemas, y yo puedo aquí, por el botón, encendo el voltímetro, verifico, voy a tener una idea de cómo está la tensión y apago ello. Entonces es muy sencillo su uso. ¿Ok?